El reloj de la oficina marcaba casi las 10 de la noche, y el silencio del edificio vacío parecía envolverlo todo en un manto de intimidad inesperada. Afuera, la ciudad respiraba con un murmullo distante, el zumbido de algún coche solitario, el soplo del viento entre las ramas desnudas de un árbol. Dentro, solo 2 escritorios seguían iluminados por el resplandor suave de las lámparas, el de Mateo y el de su jefe de equipo, Adrián. Mateo se frotó los ojos cansados mientras revisaba por enésima vez un documento que debía entregarse a primera hora del día siguiente. Había aceptado quedarse tarde por responsabilidad, pero también, en el fondo, por una razón que nunca se atrevía a admitir. Trabajar junto a Adrián, en el silencio nocturno, siempre despertaba en él una sensación extraña, un cosquilleo en el pecho que no sentía con nadie más. Adrián, unos años mayor, era conocido por su calma serena incluso bajo presión. Esa noche, su chaqueta estaba colgada del respaldo de la silla y su camisa, con las mangas arremangadas, dejaba ver sus antebrazos. Las luces cálidas resaltaban las líneas de su rostro, y había algo en su expresión concentrada que le resultaba hipnótico a Mateo. Desde que había comenzado a trabajar en el equipo, lo había admirado por su profesionalismo, pero últimamente notaba detalles que antes pasaban inadvertidos. Cómo se inclinaba para explicar algo, el timbre grave de su voz cuando daba instrucciones, la forma en que sus ojos oscuros parecían retener secretos. La relación entre ellos había sido siempre respetuosa y cercana, pero nunca había cruzado los límites de la formalidad. Se reían a veces en la cafetería, compartían comentarios triviales durante las pausas, y Mateo había aprendido a confiar en los consejos de Adrián. Sin embargo, esa noche, con el resto del equipo ausente y el edificio sumido en penumbras, el ambiente parecía diferente. Mateo alzó la vista de la pantalla y lo sorprendió observándolo. Adrián apartó la mirada enseguida, como si nada hubiera pasado, pero ese instante fugaz fue suficiente para que algo en el pecho de Mateo se encendiera. Un calor sutil le recorrió el cuerpo, dejándole la piel de gallina. «Necesitas un descanso», dijo Adrián finalmente, rompiendo el silencio. «Llevas horas con ese informe». «Tú tampoco te has movido», respondió Mateo con una sonrisa cansada, intentando mantener la voz ligera. Adrián se recostó en su silla y soltó una risa suave, grave y cálida. El sonido flotó en el aire, rompiendo la tensión solo para reemplazarla con otra más sutil. «Tienes razón. Quizá deberíamos pedir un café, aunque a esta hora solo nos salvará el aire fresco». Se levantaron juntos, caminando hacia la ventana para abrirla. El aire nocturno entró en la oficina, frío y limpio, y Mateo sintió cómo el contraste con el calor del interior le erizaba la piel. Adrián se apoyó en el alféizar, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Por un momento, Mateo se permitió observarlo, la línea de sus hombros, el perfil de su rostro iluminado por la luna. «A veces pienso», dijo Adrián, rompiendo el silencio, «que estas noches tranquilas son las únicas en las que uno realmente puede escuchar sus propios pensamientos». Mateo asintió, sin apartar la mirada. «O tal vez escuchar lo que llevas tiempo evitando». Adrián giró la cabeza lentamente, sorprendido por la respuesta. Sus miradas se encontraron y se mantuvieron así, más de lo necesario. Fue un cruce de ojos cargado de electricidad, una chispa silenciosa que recorrió la distancia entre ellos como una corriente invisible. Mateo sintió un calor expandirse en su pecho, y su respiración se volvió un poco más rápida. El viento jugó con un papel suelto sobre el escritorio, y el leve susurro llenó el vacío entre palabras. Adrián se movió, acercándose un paso para cerrar la ventana, pero ese paso acortó demasiado la distancia. Cuando su brazo rozó el de Mateo, el toque fue mínimo, pero suficiente para enviarle un escalofrío que le recorrió la espalda. Adrián lo notó. Sus ojos se suavizaron un instante, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios.
Ninguno dijo nada, pero el aire entre ellos se volvió más denso, cargado de una promesa tácita. Regresaron a sus escritorios, pero el ambiente había cambiado. Cada sonido, el tecleo, el roce de las hojas, parecía amplificado. Mateo sentía la presencia de Adrián como un calor constante, una atracción que no podía ignorar. Cuando sus manos se cruzaron accidentalmente al intercambiar un documento, el roce breve de los dedos hizo que Mateo contuviera la respiración. Ese simple contacto fue suficiente para despertar un anhelo oculto, uno que había tratado de silenciar. El mundo afuera siguió girando, pero en esa oficina silenciosa, bajo las luces suaves y el murmullo lejano de la ciudad, algo comenzó a cambiar para siempre. El reloj avanzaba con una lentitud hipnótica, marcando cada minuto con un suave clic que parecía resonar en el silencio cargado de la oficina. El informe en la pantalla de Mateo había quedado en pausa, las palabras borrosas a través de la neblina de sus pensamientos. Sus dedos descansaban sobre el teclado, pero su atención estaba fija en la presencia cálida y cercana de Adrián. Adrián revisaba unos gráficos en la mesa, inclinado sobre el escritorio con la manga de la camisa rozando el borde del papel. La luz suave de la lámpara acentuaba la curva de su cuello y las sombras que dibujaban sus pómulos. Era un gesto cotidiano, pero en esa hora tardía, bajo aquel silencio íntimo, adquiría un peso distinto. Mateo sintió cómo una corriente de calor le recorría el pecho, mezclada con un leve vértigo. Se levantó para acercarse y revisar el documento, buscando una excusa para romper la distancia. Cuando se inclinó sobre el hombro de Adrián, el aroma discreto de su colonia le envolvió. Una fragancia fresca y serena que siempre había asociado con confianza y estabilidad. Sin embargo, esa noche, ese mismo aroma le pareció embriagador, cargado de algo que no se atrevía a nombrar. «Creo que este dato aquí necesita una corrección», murmuró Mateo, señalando la pantalla del portátil. Adrián levantó la mirada hacia él. La proximidad hizo que sus ojos se encontraran a pocos centímetros de distancia. Fue un instante fugaz, pero tan intenso que Mateo sintió que el mundo se detenía. Podía ver el brillo de cansancio en los ojos de Adrián, pero también algo más, algo que encendió una chispa en su interior. «Tienes razón», respondió Adrián en voz baja, casi un susurro. «Gracias por notarlo». Sus manos coincidieron al mismo tiempo sobre el ratón del ordenador. El roce fue breve, apenas un toque accidental, pero suficiente para que un cosquilleo eléctrico recorriera el brazo de Mateo. Contuvo la respiración, y en ese momento, Adrián tampoco se apartó de inmediato. Permanecieron así, sus dedos rozándose, mientras sus miradas se aferraban la una a la otra. El silencio que siguió estaba cargado de significado. La oficina, que durante el día era un lugar de correos electrónicos y llamadas apresuradas, se había transformado en un refugio donde las emociones contenidas encontraban un resquicio para salir. Afuera, la noche avanzaba, pero dentro el aire parecía más denso, vibrante, expectante. Adrián rompió el momento, apartando lentamente la mano, aunque sus ojos no abandonaron los de Mateo. Se aclaró la garganta, intentando recuperar el tono profesional, pero su voz sonó más suave de lo habitual. «Mateo, estás haciendo un gran trabajo. No sé si te lo digo lo suficiente». Mateo sintió un calor expandirse por su pecho, una mezcla de orgullo y algo más profundo. «Significa mucho viniendo de ti», respondió, sus palabras temblando ligeramente. Volvieron a sus asientos, pero cada movimiento, cada sonido del teclado, llevaba consigo una tensión sutil. Cuando Adrián pasó detrás de la silla de Mateo para coger un documento, sus hombros se rozaron. Ese leve contacto hizo que a Mateo se le erizara la piel. Su respiración se volvió irregular
y tuvo que morderse el labio para mantener la compostura. La noche avanzó. El trabajo, que había sido su motivo para quedarse, ahora era una excusa para permanecer cerca. Las risas triviales sobre errores en el documento dieron paso a silencios prolongados, silencios en los que las miradas hablaban más que cualquier palabra. Adrián dejó un comentario sobre una gráfica, pero lo hizo inclinándose demasiado, y Mateo sintió el calor de su aliento en la mejilla. Fue un toque intangible, pero tan poderoso, que su corazón dio un salto. Finalmente, Adrián se apoyó en el borde del escritorio de Mateo, cruzando los brazos mientras lo miraba con una expresión que oscilaba entre la concentración y una vulnerabilidad inusual. A veces pienso que estas noches de trabajo nos muestran quiénes somos de verdad, dijo, su voz grave rompiendo el silencio. Mateo levantó la mirada y sostuvo esa confesión tácita. O quizá nos muestran lo que siempre hemos sentido y no hemos querido admitir, contestó sin pensarlo. Adrián no respondió de inmediato. Solo lo miró, sus ojos oscuros brillando bajo la luz tenue, y en esa mirada había una pregunta, una promesa y un temor compartido. El sonido lejano de un ascensor interrumpió brevemente el momento, pero la tensión permaneció suspendida en el aire. Mateo supo entonces que algo había cambiado entre ellos, algo que no podrían ignorar, y mientras la noche seguía su curso, el latido en su pecho marcaba un nuevo ritmo, uno que lo atraía irremediablemente hacia Adrián. El zumbido bajo del aire acondicionado y el lejano rumor de la ciudad eran los únicos sonidos que acompañaban a Mateo mientras intentaba concentrarse de nuevo en la pantalla. Pero la concentración era imposible. Cada vez que Adrián se movía, cada vez que su voz grave rompía el silencio con algún comentario casual sobre las cifras, algo en su interior se estremecía. El trabajo, que siempre había sido un terreno seguro entre ellos, se había convertido de pronto en un campo minado de miradas prolongadas y silencios cargados. Adrián se levantó para guardar unos papeles en un archivador. La tenue luz de la lámpara delineaba su silueta, proyectando sombras suaves sobre la pared. Mateo lo observó sin poder evitarlo. El movimiento de sus hombros al estirar el brazo, el perfil tranquilo pero decidido de su rostro. Había visto esa escena cientos de veces, en horario laboral, pero esa noche tenía un peso distinto, como si la soledad del momento hubiera quitado todas las máscaras. Cuando Adrián regresó a la mesa, sus pasos resonaron suavemente sobre el suelo. Se detuvo junto al escritorio de Mateo, apoyando una mano sobre el borde. «Vamos bien», dijo, su voz suave, casi un susurro. «Gracias por quedarte a ayudarme». Mateo levantó la mirada y se encontró con sus ojos. «Sabes que no es solo por el trabajo», respondió en un tono que apenas reconoció como propio, bajo pero firme, como si una verdad largamente contenida se escapara sin permiso. La sorpresa en el rostro de Adrián duró solo un segundo, antes de transformarse en una expresión más suave, vulnerable. «Lo sé», admitió. «Y yo tampoco estoy aquí solo por el informe». El aire se volvió más espeso, como si el mundo entero hubiera reducido su escala a ese pequeño espacio entre ellos. Mateo sintió su respiración acelerarse, su pecho subir y bajar con una cadencia nerviosa. Adrián dio un paso más cerca, lo suficiente para que Mateo sintiera el calor de su cuerpo irradiando en la penumbra. El roce accidental de sus rodillas bajo la mesa envió una corriente eléctrica que le erizó la piel. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El reloj seguía marcando el tiempo, pero parecía hacerlo desde muy lejos. Adrián, con un gesto casi inconsciente, dejó que su mano se deslizara lentamente sobre el escritorio hasta rozar los dedos de Mateo. El contacto fue leve, pero tan cargado de intención que a Mateo se le encogió el estómago. El mundo exterior, los correos pendientes, las llamadas, los informes, desapareció. Solo quedaron sus manos, rozándose apenas, y el pulso acelerado de ambos.
Adrián no retiró la suya de inmediato. Dejó que ese momento se alargara, que el calor compartido hablara por ellos. «No tienes que decir nada ahora», murmuró Adrián, rompiendo el silencio. «Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento cuando estamos así». Mateo tragó saliva. Su voz salió entrecortada, pero firme. «Yo tampoco quiero fingir». Un suspiro suave escapó de los labios de Adrián, como si soltara un peso que llevaba tiempo cargando. Se inclinó un poco más, sus rostros apenas separados por un suspiro. Mateo pudo sentir la calidez de su aliento, el leve temblor de expectativa en el aire. Sus miradas se engancharon en un punto sin retorno, un instante suspendido donde la atracción contenida amenazaba con desbordarse. La tensión era tan densa que cualquier ruido externo, un teléfono que sonara, una puerta que se cerrara, habría parecido un sacrilegio. Pero no hubo interrupciones, solo el murmullo lejano del viento afuera y el latido acelerado en los oídos de Mateo. Adrián se enderezó ligeramente, como si reconsiderara sus actos, pero la expresión en sus ojos delataba que el deseo seguía allí, intacto. Mateo respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones, pero cuando Adrián pasó junto a él para dejar unos papeles, sus hombros se rozaron de nuevo, y ese contacto fugaz fue suficiente para encender otra chispa. Regresaron al trabajo en apariencia, pero los números y las gráficas ya no significaban nada. Cada palabra que compartían, cada sonrisa nerviosa, cada toque accidental, era un paso más en un camino que sabían que no podrían desandar. Afuera, la noche avanzaba, pero para Mateo, el tiempo parecía haberse detenido en aquel instante interminable, bajo las luces cálidas de una oficina que ahora guardaba un secreto que ambos habían comenzado a revelar. El reloj marcaba casi la medianoche, y el silencio de la oficina se había transformado en una burbuja íntima que los aislaba del mundo. La pantalla del ordenador seguía encendida, mostrando cifras que Mateo apenas veía. El zumbido de los fluorescentes y el murmullo lejano de la ciudad parecían fundirse en un mismo latido, acompasado con el pulso acelerado que sentía en el pecho. Adrián se encontraba de pie junto a la ventana, contemplando las luces distantes como si buscara en ellas alguna respuesta. Tenía las manos en los bolsillos y los hombros relajados, pero su respiración delataba una tensión oculta. Mateo lo observó desde su escritorio, permitiéndose un instante para admirar la calma aparente en su postura, el perfil recortado por la luz de la ciudad, la curva casi imperceptible de sus labios cuando estaba perdido en sus pensamientos. «¿Te has quedado en silencio?», dijo Adrián sin girarse, su voz suave pero grave. «¿En qué piensas?». Mateo dudó un momento antes de responder. «En lo que acabas de decir, en lo que estamos haciendo ahora». Su voz tembló ligeramente, pero no retiró sus palabras. Adrián se volvió hacia él, sus ojos atrapando la luz tenue y devolviéndola como un reflejo cálido. Caminó despacio hasta el escritorio, cada paso resonando en el suelo de manera casi ceremonial. Cuando se detuvo a su lado, la cercanía volvió a llenar el aire de esa electricidad silenciosa. «No quiero que malinterpretes nada», comenzó Adrián, aunque su tono traicionaba cierta vulnerabilidad. «Pero esta noche, contigo aquí, siento que todo lo que hemos evitado decir durante meses está justo delante de nosotros». Mateo tragó saliva, el corazón latiéndole con fuerza. «No lo malinterpreto». Su voz era baja, firme. Adrián apoyó una mano en el respaldo de la silla de Mateo, inclinándose apenas. El gesto era casual, pero la proximidad hizo que Mateo notara el calor de su cuerpo y el aroma discreto de su colonia. Su respiración se volvió superficial y una corriente cálida le recorrió la espalda. «Si en algún momento quieres que paremos, dímelo», susurró Adrián, su voz rozándole el oído como un hilo de aire. Mateo levantó la mirada. Sus ojos se encontraron y permanecieron así, fijos,
durante unos segundos que parecieron eternos. En ese intercambio silencioso, Mateo vio reflejado el mismo anhelo, el mismo temor y la misma promesa que sentía arder en su propio pecho. La mano de Adrián, antes apoyada en la silla, descendió lentamente hasta rozar el dorso de la de Mateo, un gesto deliberado pero delicado. El simple contacto hizo que Mateo contuviera la respiración. La piel se le erizó, y el calor del momento se expandió por todo su cuerpo. El mundo exterior desapareció. No había tareas pendientes ni correos por contestar. Solo quedaban ellos, el parpadeo distante de las luces de la ciudad y el murmullo tenue del viento. Adrián dio un paso más cerca y el aire entre ellos pareció vibrar. «Mateo», murmuró, su voz temblando apenas. «Ya no puedo fingir que no te busco incluso cuando no estás». Mateo sintió que el pecho se le apretaba. «Yo tampoco puedo fingir», susurró, y en esas palabras estaba todo lo que habían callado. Adrián inclinó la frente hasta rozar la de él. Fue un gesto pequeño, casi casto, pero cargado de un peso inmenso. Mateo cerró los ojos, sintiendo cómo el calor se expandía desde ese punto de contacto. El leve temblor de las respiraciones mezcladas y el silencio expectante eran suficientes para hacerle perder la noción del tiempo. El primer roce de sus labios no fue un beso completo, sino una insinuación, una pregunta hecha piel. Fue tan leve que podría haber pasado inadvertido, pero para Mateo fue un estallido silencioso, una corriente que le recorrió el cuerpo y le dejó el corazón latiendo desbocado. Cuando Adrián se apartó apenas un centímetro, sus ojos buscaron los suyos en un gesto de confirmación. Mateo respondió con una leve inclinación de cabeza, y el segundo beso llegó, más decidido, aunque aún contenido. El mundo volvió a existir lentamente a su alrededor, pero de una forma distinta. Algo irreversible había sucedido en ese rincón silencioso de la oficina. Mateo apoyó la mano en el brazo de Adrián, sintiendo el calor bajo la tela de la camisa, y supo, con una certeza, que le asustó y emocionó al mismo tiempo, que ese momento marcaría un antes y un después. Cuando se separaron, sus respiraciones seguían entrelazadas. Adrián sonrió suavemente, con una mezcla de alivio y deseo. «Supongo que ya no hay vuelta atrás», dijo en voz baja. «No la quiero», respondió Mateo, con un brillo nuevo en los ojos. La ciudad seguía despierta allá afuera, pero dentro de la oficina, bajo el resplandor suave de las lámparas y el eco de las palabras no dichas, dos corazones habían cruzado un límite que ya no podían ignorar. La oficina estaba envuelta en una quietud casi sagrada. La tenue luz de las lámparas dibujaba sombras largas sobre las paredes, y la ciudad, al otro lado de las ventanas, parecía un mar lejano de luces que parpadeaban lentamente. Adrián y Mateo permanecían de pie, aún cerca el uno del otro, como si el aire entre ellos hubiera cambiado de densidad y no quisieran romper ese hechizo. Mateo podía sentir el latido acelerado de su propio corazón en cada rincón de su cuerpo. El calor de la mano de Adrián sobre la suya seguía allí, como un rastro invisible que quemaba suavemente. Habían cruzado un umbral y lo sabían. No había manera de volver a las sonrisas neutrales y las charlas casuales del pasado. Adrián respiró hondo, intentando encontrar palabras, pero lo único que salió de su boca fue un susurro casi inaudible. «Nunca imaginé que esta noche…» Se interrumpió, como si cualquier frase completa fuera demasiado frágil para sostener el peso del momento. Mateo levantó una mano y con una suavidad casi reverente le acomodó un mechón rebelde de cabello detrás de la oreja. Ese pequeño gesto hizo que Adrián cerrara los ojos por un instante, como si se entregara a una verdad largamente evitada. Cuando los volvió a abrir, sus miradas se encontraron con una fuerza renovada. «Yo tampoco», respondió Mateo, «pero siento que todo lo que hemos callado tenía que salir, tarde o temprano». Adrián dejó escapar una risa suave, cargada de alivio y emoción.
Dio un paso más cerca, lo suficiente para que sus frentes volvieran a rozarse. En esa proximidad, Mateo percibió cada detalle: el calor de su aliento, el leve temblor en sus dedos, la fuerza tranquila en sus hombros. Era un lenguaje silencioso que ambos comprendían sin necesidad de palabras. Se quedaron así durante unos segundos interminables, hasta que Adrián lo tomó de la nuca con una delicadeza que hizo que a Mateo se le erizara la piel. El beso que siguió fue distinto al anterior, más profundo, más seguro, pero aún cargado de ternura. Fue un beso que contenía promesas y miedos, un beso que deshacía meses de silencios guardados. Cuando se separaron, Mateo sintió que su respiración volvía poco a poco, pero el latido en su pecho seguía desbocado. Adrián mantuvo su mano en la nuca de él, como si temiera que el mundo pudiera intervenir y arrebatárselo. «Mañana el mundo será el mismo», murmuró Adrián, «pero nosotros ya no lo seremos». Mateo asintió, su voz apenas un hilo. «No quiero que lo seamos». Se sentaron en el borde del escritorio, sin soltar las manos. El silencio volvió, pero ya no era el silencio de las dudas, sino el de la certeza compartida. Hablaron en voz baja, compartiendo recuerdos de risas pasadas, confesiones pequeñas que habían guardado por orgullo o miedo. Cada palabra era un hilo más en el nuevo vínculo que tejían. El amanecer comenzó a pintar el cielo con tonos rosados y dorados. La luz temprana entró por la ventana, bañando la oficina en un resplandor suave. Mateo apoyó su cabeza en el hombro de Adrián, y éste le rodeó la espalda con un brazo firme. En ese abrazo silencioso, ambos entendieron que el mundo no se detenía por ellos, pero que algo esencial había cambiado para siempre. No sabían qué retos les esperaban fuera de esas paredes, ni cómo encajarían lo sucedido en sus vidas cotidianas. Pero en ese momento, bajo la primera luz del día, solo importaba lo que acababan de descubrir, que el latido compartido que había nacido entre ellos era real, poderoso y demasiado profundo para ignorarlo. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían lentamente y el día despertaba, Mateo cerró los ojos y sonrió. Adrián besó su sien con un gesto tranquilo, un sello silencioso de la promesa que ambos acababan de aceptar. Y así, en el rincón silencioso de una oficina vacía, comenzó una nueva historia, tejida con miradas prolongadas, toques accidentales y un amor que había esperado el momento perfecto para revelarse.